Bertaratu zareten lagun agurgarriok. Momentu honetatik kazetariak sintonizatzen zaudete. Euskal Kazetaritza Sariak 2017ko galaren irratigunea. Zeina Idoia Jauregik eta Dani Alvarezek bere biziko maisutasunez zuzentzen duten. Queridos asistentes, desde este momento se encuentran ustedes sintonizando Kazetariak, el espacio radiofónico de la Gala de los Premios Periodismo Vasco 2017, el gran acontecimiento de la comunicación vasca, conducido con singular maestría por Idoia Jauregui y Dani Álvarez. Ahora sí, a eso estamos acostumbrados. Arratsaldeon guztioi lankide, agintari, kazetari, ongi etorri Kazetariak 2017 ekitaldi honetara. Ongi etorri Bilboko BBK aretora, bai hemen zaudeten hori, bai etxetik internet bidez jarraitzen ari zareten hori. Cuando son las 7:38, da comienzo este programa especial de radio en directo con motivo de la gran fiesta que cada año organiza nuestra profesión. Un momento en el que recordamos la emoción que se siente al ser periodista. Hoy volvemos a sentir esa pasión, la pasión de las primeras semanas en una redacción, la de los sueños por cumplir y los retos que van surgiendo. Una llama que, pese a las dificultades que atraviesa el oficio, sigue muy viva. Es verdad, Dani, que no todos los recuerdos son buenos, pero ¿cuántas veces una buena historia no hace olvidar todo lo malo? Los periodistas contamos historias de personas que necesitan ser escuchadas. Somos su altavoz para cambiar lo que sucede. Errealitatearen narratzaileak gara, gure inguruaren deskribatzaileak. Historiaren kontalariak. Eso es el buen periodismo, el que se practica a pesar de todo, el que se alimenta de esa pasión por contar lo que acontece. Nuestro trabajo influye en la vida de miles de personas. ¡Qué gran responsabilidad! Y por eso, cada año hay compañeros y compañeras que por su esfuerzo incansable acaban subiendo a este escenario a recibir el reconocimiento de la profesión. Y para eso estamos hoy aquí, para entregar los premios del periodismo vasco del 2017, Kazetariak 2017 Sariak, que organiza la Asociación Vasca de Periodistas, Euskal Kazetarien Elkartea y el Colegio Vasco de Periodistas Kazetarion Euskal Elkargoa. Estos galardones tienen una doble función: reconocer la labor de magníficos profesionales y recordar la importancia de la profesión en sí misma. Batzutan, gure garrantzia, gure buruari ere gogorarazi behar diogu eta. A lo largo de esta gala repasaremos el pasado, presente y futuro del periodismo vasco a través de los premiados. Todo ello con la magia que tiene la radio, la emoción del directo, la información en vivo, la tensión que genera la luz roja del estudio y también el entretenimiento. Para esta ocasión hemos recuperado el género de la radionovela. Horregatik, gaurko zaio berezi hau, Idoia. Gure estudioa Bilboko kalean instalatu dugu eta hemendik ari gara emititzen zuzenean, egungo teknologiak errazten diguna. Bai hemen, zaudetenontzat, zein beraien txokoetatik, online jarraitzen gaituztenontzat. Todo este programa es posible, además, gracias al patrocinio de BBK, Euskaltel y el Ayuntamiento de Bilbao, y a la colaboración del Grupo Logia, a quienes queremos agradecer su compromiso con el periodismo y su esfuerzo por hacer posible esta fiesta. Gure ogibideari aitortza. Monday bera, Tuesday ergela, Wednesday epela, Thursday obea, Friday? Friday itzela! Itzela da Friday, horregatik bi aste egunero izango da Black Friday Euskaltelen. Alda zaitez zuntzera, dena hilean 19,9 euro ordainduta 6 hilabetez. Gainera, 20 giga extra zure mugikorrerako opari. Eta jada bezeroa bazara zuretzat ere 20 giga extra. Kontratatu dendetan 17 edo euskaltel.eus elbidean. Porque te aburres, porque parece gracioso, porque total es una broma. Antes de acosar o de sumarte al acoso, piénsalo. Porque puedes provocar un daño irreparable. Nunca te pongas del lado de quien acosa, porque... Si tú te sumas, multiplicas su fuerza. BBK, stopbullying.eus.
zuk ez duzu txakurraren kaka uzten zure etxeko zoruan. Ala bai, ez zara bizikleta zibiltzen pasilloan. Ez duzu txisa egiten zure etxeko edozein txokotan. Ezta? Ez duzu zaborra botatzen zure etxeko zoruan. Ez dituzu aulkiak apurtzen zure etxean. Ala bai, zure etxean zaudenean ondo zaindu. Bilbo zure etxea da. Bilboko udala. Kazetariak, euskal kazetaritzaren berealdiko gaua. Kazetariak, la gran noche del periodismo vasco. Empieza a sonar a programa de verdad ya. Antes de nada, hay un mensaje que queremos lanzar. Eta behin eta berriro esango dugu. Eta ez dezagun sekula ahaztu. Kazetaririk gabe ez dago kazetaritzarik. Elkartearen eta elkargoaren leloa da hauxe. Kazetaririk gabe benetan ez dago kazetaritzarik. Asociación y colegio, dos organizaciones hermanas que cubren las diferentes formas jurídicas necesarias para poder estar en todos los foros en los que se ha de defender esta dura pero maravillosa profesión. Cuando son las 8 menos cuarto aproximadamente, tengo la costumbre de adelantar un poco el reloj, damos la bienvenida a nuestro estudio, al anfitrión, decano eta presidentea den don Jesús Coterón. Eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi, Juan Mari Aburto, ala Bilboko alkatea, Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako kultura aholkularia, Teresa La Espada, Bizkaiko Foru Aldundiko enplegu alduna, Gorka Martínez, BBKko zuzendario orokorra, Nerea Lupardo, Euskalteleko nazioarteko harrematako zuzendaria, Elsa González, FAPeko presidentea, Zerritako epaimahaikideak, komunikabidetako kideok, Euskal Kazetarien elkarteko eta elkargoko kideak, Idoia Jauregi eta Dani Álvarez, mila esker ekitaldi hau orkestara eskeinako aztiegatik, lagunok, Euskal Kazetaria saria 2017ko gala honetara etorri zareten guztioi. Mila esker hemen gurekin egotegatekik eta eskerrik asko baita ere zuen laguntza eta lankidetzagatik. Gaur, urte bat, beraundu dago, informazioaren, profesionalen eta komunikabidekin konektatzen jakin izan duen erakunde baten lana publikokik sarituko dugu. Komunikabidetean egiten duten edota egin izan duten lana zerritzeko. Azken hau, Euskal Herriko bertsozale elkartea Euskara komunikabideetan edatzeagatik hain zuzen. Zuen presentzia gaur eta hemen gizarteak informazioan eta bere lanbidea modu askean zorrotzean, estuan eta etzintxoan jorratzen duten kazetariengan konfiantza izaten jarraitzen duela baieztatzen du gure akatzak izan arren. Buenas tardes a todos y a todas. Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, Bingen Zupiria, consejero de Cultura del Gobierno Vasco, Teresa La Espada, diputada de Empleo de Diputación Foral de Vizcaya, Gorka Martínez, director general de BBK, Nerea Lupardo, directora de Relaciones Institucionales de Euskaltel, Elsa González, presidenta de FAPE, miembros del jurado de los premios, colegas de los medios de comunicación, compañeros de la Asociación y del Colegio Vasco de Periodistas, y especiales gracias también a Idoia Jauregui y a Dani Álvarez por su disponibilidad para presentar esta gala. Amigos, todos que hoy nos acompañáis en esta entrega de los Premios Periodismo Vasco 2017, muchas gracias por vuestra asistencia, apoyo y colaboración. Hoy, un año después, volvemos a reunirnos para hacer público nuestro reconocimiento por el trabajo que realizan o han realizado en los medios de comunicación unos profesionales de la información y una institución que ha sabido conectar con los medios de comunicación para la difusión del idioma, como es Euskal Herriko bertsozale elkartea. Vuestra presencia hoy aquí confirma que la sociedad, a pesar de todo, incluso de nuestros propios errores, sigue confiando en la información y en los periodistas que ejercen su profesión de una manera libre, rigurosa, comprometida y honesta. Un periodismo que busca sin descanso la calidad en la información. Una información que los ciudadanos necesitamos como instrumento para la formación de la opinión pública y como garantía de una democracia sana y consolidada. Los principales objetivos del periodismo son, bajo mi punto de vista, informar, formar y crear opinión. Y esto se logra aplicando los fundamentos elementales del periodismo
como son contrastar las fuentes informativas, explicar el contexto, marcar la importancia y el lugar que ocupa esa noticia en la agenda informativa. Todo eso hace que la noticia sea de verdad un recorte de la realidad sobre un hecho de actualidad. En unos momentos en que la información en los medios está siendo criticada y acusada de ser subjetiva, cuando no descaradamente sectaria, quiero señalar dos detalles elementales, que es importante no confundir, por una parte, las líneas editoriales tan necesarias a la hora de mostrar la pluralidad en los medios con la manipulación informativa, y que también hay que saber que las redes sociales son herramientas para comunicarse, pero son los medios los que informan. En esa labor de discernimiento de lo que es y no es información, debemos comprometernos los periodistas y los directores de los medios a dejar claro que la información tiene como objetivo dar a conocer los hechos de manera efectiva y no para hacer propaganda. En Euskadi contamos con periodistas como los que hoy van a recoger el premio, que tienen como meta contar lo que sucede, con honestidad, con capacidad para poner orden a los hechos y transmitirlos de una forma correcta y equilibrada. A los periodistas nos acucian un sinfín de problemas que yo cada año traslado a esta sala: la precariedad laboral, la escasez de ofertas de empleo, sueldos bajos, la conciliación familiar, la libertad de información o la adecuación de los profesionales a las nuevas herramientas digitales. De todos estos problemas y de algunos más, la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas nos hacemos ecos para, en cada caso, denunciarlos, colaborar en su solución y situarnos junto con nuestros compañeros en sus justas reivindicaciones. Durante los 12 meses transcurridos desde la anterior edición de los Premios Periodismo Vasco, hemos organizado y participado en numerosos talleres que han tratado de todas las cosas, desde la presencia de la mujer en los medios de comunicación, pasando por las ciudades sostenibles en el mundo, el impacto socioeconómico del Camino de Santiago a su paso por nuestro territorio o la gastronomía como reclamo turístico. A principios del pasado mes de octubre celebramos la segunda edición de una jornada de homenaje a Manu Leguineche en el aniversario de su nacimiento. Una vez más, contamos con periodistas que le conocieron y trabajaron con él, que nos dieron nuevos perfiles de su capacidad profesional y humana, y para lo cual seguiremos organizando esas jornadas para el próximo año, porque siempre nos ayuda a conocer mejor el periodismo. Además, este pasado jueves nos hemos trasladado a Brihuega, localidad de la provincia de Guadalajara, donde residió Manu Leguineche durante sus últimos años y en donde asistimos al acto de entrega del 5º Premio Internacional Cátedra Manu Leguineche, que en esta ocasión ha sido concedido a nuestro compañero y Premio Periodismo Vasco 2015, Mikel Ayestarán, a quien la asociación y el colegio presentamos como candidato, junto con el apoyo de los medios en los que colabora, como Colpisa, El Correo, El Diario Vasco y Euskal Irrati Telebista. En todos los encuentros realizados y jornadas y seminarios que hemos llevado a cabo, hemos contado con la colaboración de colegas de la mayoría de los medios de comunicación y de los agentes políticos, sociales y económicos de este país, muchos de ellos presentes en esta sala, que han participado activamente en estas reuniones y a los que les quiero agradecer su cooperación. También hemos firmado convenios para becar u obtener descuentos para la formación de periodistas con diversas asociaciones y entidades. Hemos formado parte de jurados de premios de periodismo, como el de Medio Ambiente que otorga el Gobierno vasco, otros sobre el Camino de Santiago o el mismo Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche que antes he comentado. Nos hemos posicionado frente a los ataques de la libertad de información que han sufrido algunos de nuestros compañeros vascos y de otros territorios y de países de todo el mundo, especialmente castigados por esta violencia contra el mensajero, muy especialmente acentuada en México y en Turquía. Hemos editado el 60º número del periódico digital Kazetariak, que recientemente hemos remozado y puesto al día, al igual que la web de la asociación y el colegio. Seguimos organizando talleres de radio para niños, visitamos las aulas de la universidad, invitados por el decanato y por los profesores de Ciencias de la Información de la UPV, para charlar con los alumnos y darles una visión de lo que ocurre en nuestra profesión. Además, también hacemos un largo etcétera de actividades que no voy a seguir comentando. Pero también hemos sufrido pérdidas irreparables y además muy dolorosas para cuantos los conocimos personalmente o trabajamos con ellos. Quiero hacer referencia a Chechu Ugalde, que realizó su labor en medios como La Tribuna de Marbella, el diario Marca, Radio Euskadi, Bilbovisión y en ETV, donde fue presentador y redactor de programas deportivos y de información meteorológica y que fue copresentador del magazine de tarde Lo que faltaba. También ha fallecido este año Germán Yanke, que desempeñó la labor de corresponsal del Correo en La Haya. Fue subdirector del Mundo en la edición del País Vasco. También ocupó los cargos de director de la revista Época, La Linterna de COPE y de Telenoticias de Telemadrid. También ha fallecido antes del verano Juan José Lapitz, que empezó en la revista Ondarribi en la década de los 50.
Colaboró en diversos diarios, revistas y emisoras de radio. Especialmente le recordamos por su sección gastronómica en la revista Domingo de Della. Un fallecimiento muy relevante también para nosotros, el de Asier Echeverría, que trabajó en los servicios informativos de Euskal Telebista, dirigió y presentó los programas Autrela, Fahrenheit, Beti Eskama Kentzen, Babel, Ez dago la Rosarik y los gastronómicos Sopa Undi y La Picoca, además de conducir las 5 entregas del programa especial de entrevistas Euskaldunak a personajes relevantes de la sociedad vasca. Carlos Charly Bacigalupe ha fallecido también este verano e inició su andadura profesional en Radio Popular, antes de pasar a Radio Bilbao. Fue la voz del Atleti en las temporadas de las últimas ligas conquistadas por el equipo rojiblanco y fue el creador del Rock and Gold, programa que emitían los 40 principales y que combinaba fútbol y música. En Cadena SER también fue director del Hoy por Hoy, antes de ser jefe de programas. También Florencio Martínez fue redactor del Correo. Tras una breve etapa en el gabinete de prensa del Consulado de Estados Unidos en Bilbao, se convirtió en profesor de periodismo en la Universidad del País Vasco. Fue docente en el Máster de Periodismo Multimedia del Correo y de la UPV, durante 2 décadas hasta su jubilación. Recientemente ha fallecido Ramón Muro Gastañaga, que comenzó su andadura profesional en Della en la sección de Cultura, precisamente de la mano de Marije Gandarasbeitia, que fue premio Periodistas Vascos también hace 2 ediciones. Tras su paso por ese periódico y su colaboración con la publicación La Ría del Ocio, Ramón Muro se incorporó a la Sociedad Coral de Bilbao como Relaciones Públicas y responsable de patrocinios. Y por último, ayer por la tarde, falleció mi primer director, Rafael Osachaguru, que comenzó a ejercer en el Correo, de donde pasó a la Gaceta del Norte, encargándose de las páginas de Economía y Finanzas, para posteriormente ser su director. La Cámara de Comercio de Bilbao le eligió como asesor de su revista Información, de la que fue también su director técnico. Estuvo especializado en temas marítimos y navales, publicando numerosos artículos sobre el tema, lo que valió el premio de periodismo Virgen del Carmen en los años 1962 y 1965. En 2010, la Asociación Vasca de Periodistas le tributó un homenaje junto con otros reconocidos profesionales de la información de nuestro país. Todos ellos nos han dejado este año, pero cada uno ha sabido aprovechar su vida realizando la labor que más le gustaba. Como decía el escritor y periodista Alejo Carpentier, el periodismo es una maravillosa escuela de vida. Y Gabriel García Márquez lo resumió y lo remató, señalando que es el mejor oficio del mundo. Ellos supieron disfrutarlo y aprovecharlo. Descansen en paz. Ahora vamos a pasar al acto de entrega de los premios y a tener el privilegio de realizar un reconocimiento personal a estos profesionales excepcionales que ejercen o han ejercido el periodismo desde distintos ángulos, lugares y experiencias. Para nosotros es un honor y un orgullo que estén hoy aquí. Muchas gracias. Qué ricasco. Komunikazioa ez da bakarrik. Estimados radioyentes, como cada semana llega el momento de nuestro gran serial radiofónico, una obra dramática que ha batido todos los récords de la radiodifusión planetaria. La familia Gábico Geascoa en Mamá, quiero ser periodista. En el papel de Amachu, Ana Lastagaray. En el papel de hija, Andrea Sanz. Como periodista, Juan Gorostiaga. En el papel de padre, Chemi del Olmo. Escrito por Carmen Larracoechea. Amachu, tengo una noticia que darte. Me han admitido en la universidad. Enhorabuena, hija. Estoy muy orgullosa de ti. Aunque lo cierto es que siempre me ha costado entender un poco eso de tu gran pasión por la ingeniería aeronáutica. Bueno, ama, verás. Es que en el último minuto, cuando iba a sellar la matrícula, me he dado cuenta de cuál es mi verdadera vocación. Fue como una revelación. Mamá, quiero ser periodista. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Dime que no he oído bien. ¿Periodista? ¿Conseguirá y no ha logrado su propósito? No se pierdan el próximo episodio de esta apasionante serie. Kazetariak, Euskal kazetaritzaren berealdiko gaua. Kazetariak, la gran noche del periodismo vasco.
Eta komunikazioa ez da bakarrik idatziz edo ahoz lortzen. Irudiek bere biziko garrantzia dute, baita paperezko prentzan ere. Grafismoa, tira komikoak, humorea eta ironia ezin zaizkigu ahaztu. Como asociación y como colegio queremos hacer un reconocimiento especial a un profesional polifacético. Un artista que con sus ilustraciones ha creado escuela y ha hecho posible visionar el humor de lo cotidiano en euskera. Antxon Olariaga ha dejado profundos rastros de su tinta en Egin, Egunkaria, El Diario Vasco, y lo sigue haciendo cada día en Berria. Su gran personaje ya es parte de nuestra historia, Sakilixut, ese hombrecillo inconformista, de nariz digna de ser descrita por Quevedo. Cumple 40 años, pero al que los años no le han restado ni un solo pelo de esa enmarañada cabellera, ni han bajado tampoco la temperatura de sus picantes interpretaciones de la vida. Y para hacer entrega de este galardón le vamos a pedir que suba al estrado a Amaia Goikoetxea, vicedecana del Colegio Vasco de Periodistas. Gabón guztioi. Sí, efectivamente somos periodistas, somos personas que con mayor o menores ganas hemos decidido ser periodistas para contar lo que ocurre a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, para destapar historias, realidades, con sus luces, sus sombras, con todas sus aristas, sus matices, contrastando fuentes e intentando hacer del periodismo un periodismo con mayúsculas, un periodismo libre y sin mordazas. Y hay muchas formas de comunicar y de trasladar la realidad a la opinión pública y de ser un servicio público. Muchos soportes. Hasta 1960 el mundo de las viñetas, de las historias, de las tiras, de los cómics, todo eso estaba considerado un subproducto cultural, no se valoraba, no estaba prestigiado. A partir de esos años la cosa cambió, se le dio un barniz, una profundidad y un valor profesional que es el que se merecía. A partir de mediados del siglo XX, los medios de comunicación generalistas, los escritos, incorporan todo ese mundo de las imágenes para describir la realidad, para describirla de una forma más lúdica, más cercana, una forma diferente. El jurado de los premios periodistas vascos que otorga el Colegio Vasco de Periodistas y la Asociación Vasca de Periodistas ha decidido efectivamente hacer una mención especial y reconocer a Sakilixut por su 40 aniversario. Nació en Egin, pasó por Egunkaria, está en Berria. Es un personaje curioso con el que hemos crecido, con el que nos hemos desarrollado, con el que estamos envejeciendo. Y hacer una mención efectivamente especial a Sakilixut, felicitarle y también a su autor, que es un hombre, Antón Olariaga, es licenciado en Bellas Artes, guipuzcoano, de Usurbil, lleva toda una vida trabajando en el mundo de la ilustración y él es el que ha creado este personaje, Sakilixut, que es el más longevo de la ilustración en euskera. Antón Olariaga ha hecho muchísimas cosas y de una gran calidad, tiene un montón de premios y ha trabajado todos los campos, todos los estilos, las técnicas, ha utilizado todos los lenguajes para describir la realidad, para trasladarla, ha enriquecido con sus imágenes, con sus dibujos, ha enriquecido la cultura vasca y el periodismo en euskera. Por eso nuestro aipamen berezia. Hori dela eta gure aipamen berezi bat Sakilixutentzat eta zuretzat Anton Olariaga mila esker eta datozen urteotan osasun ona izan lan egiteko jotake eta gure kultura eta gure euskal kazetaritza indartzeko. Mila esker etorri saria hartzeko. Buenas tardes. Berak enkargu bat eman dit, eta lehendabizikoa da, eskerrak ematea sari honengatik.
elkarrekin bide luze egiten nahi gea. Batzotan ados, beste batzutan kontrako gauzak esanez, errespetuz. Beak esaten dunez, tripode antzeko bat da gure harremana. Hizkuntza, umorea eta sexua. Eta bere gaitasuna nire kutsatu indit errealitate eta arlo desberdinak prisma horretatik ikusteko. Berdin zaio, semiotika, semi-erdi bana baita. Berdin zaio, ez dakit, edozein zientzia. Bere galdera eo behintzat Kant ilustratzaile, ilustrazio erromantikoak esatetun. Zer egin behar dut, zer egin dezaket, zer egingo dut. Eta horren atzetik dabil, eta ni arrastaka ematen no, pozik. Ezin ahaztu, bilagun handi hemen daudenak. Alde batetik Mariano Ferrer, esan nahi dut. Beak esan didanez, berarekin hasi zan. Berarekin zabaldu zituen begiak. Beak eskaini zion azpiegitura. Konpainia noblean, Juan Carlos Egilor eta Jon Zabaletakin. Eskaini zizkion bizitzeko 200 zentimetro kuadro. Ez da txarra, atiko moduan. Bista edarrekin, eta bista zorrozteko ere. Eta horri esker, Mariano Ferrer, gure gozaritan sartzen horrek, kriston bultzada eman zion eta sinistu zuen berarengan. Eta ni, lepotik hartutan egoenez, berarekin jun izan bide hortatik. Beste aldetik, gero Martxelo etorri zan. Martxeloakin ere, hor segitzen dugu. Zeinek ahaztu du, oraindik ere, bortizkeritzi itxiztiguten atiko ura. Oraindik ere gogoratzen dugu, negarrez. Martxelorekin eta modu natural batian segitzen du aurrera bere lanian. Hoi esateko esan dit, eta hoi komunikatu dizuet. Berak ez dit esan, baino labur bilduz hitz bakarrean esango nuke, bera izan dela niretzat, nire fikzioterapeuta. Fikzioterapeuta bai. Sendatzen nahi gea. Quisiera agradecer a todos los que han colaborado desde muchos frentes, con sus meteduras de pata, con sus títulos, escribiendo mal los nombres, escribiéndolos bien, con cariño y sin cariño, a hacer esta trípode que es humor, sexo y no sé cómo llamarlo. Llamémosle hablar. Inventar cosas nuevas, inventar palabras nuevas, inventar situaciones nuevas. Sobre todo, lo interdisciplinario me convence. Y coger de un sitio y aplicarlo a otro sin piedad. Y hacer lectura sexual de la física, de la semiótica y de todo lo que se ponga delante. Y a eso nos hemos dedicado. Y agradecer, como he dicho, a Mariano Ferrer y a Martxelo Otamendi, que le han dado un cobijo maravilloso de 200 centímetros cuadrados en un ático, en el que se siente feliz. Y es, sin que él me haya dicho que lo diga, mi fisioterapeuta particular. Muchas gracias. Tras la chispa de una noticia fresca, está la chispa de una bebida bien fresca, como gaseosa la Cruz del Gorbea.
la refrescante bebida del periodista vasco moderno, que sabe lo que es inspirarse mientras las burbujas de la Cruz del Gorbea le bailan en el paladar la espata dancha. Única, fresca y exclusiva como un gran titular, gaseosa la Cruz del Gorbea. Dios, qué gaseosa. Pídela en tu redacción, la hostia. Kazetariak, Euskal kazetaritzaren berealdiko gaua. Kazetariak, la gran noche del periodismo vasco. Antes de continuar con la entrega de los premios, queremos mostrar el agradecimiento a los miembros del jurado, compuesto por una terna de la Asociación y Colegio de Periodistas, pero sobre todo por los responsables de los medios de comunicación, a los que agradecemos especialmente su colaboración. Por parte de la asociación y el colegio han formado parte del jurado Jesús Coterón, Arturo Trueba, Amaya Goicoechea y Nekane Vado. La periodista Carmen Torres Ripa. Simón Peña, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco. Marcelo Otamendi, director de Berría. El director de comunicación de Tokicom, José Rojas. Pedro Briongos, adjunto al director de El Correo. Quique Santarén, adjunto al director de Deia. El director del diario norte.es, Aitor Goenaga. Machalen García, delegada de Europa Press Euskadi. Chema Villate, delegado de EFE en Bilbao. El director de Estrategia y Comunicación de Euskal Irrati Telebista, Andoni Aramburu. El director de Onda Vasca, Ángel López. Federico Merino, director de Radio Popular. Juan Carlos de Julián, coordinador de informativos del País Vasco de Onda Cero. Begoña Marañón, directora de la cadena SER Euskadi. Jon Kepa Idoyaga, responsable de la unidad informativa de Radio Nacional de España en Bilbao. Iñaki Soto, director de Gara. Enrique Campos, director del Grupo Nervión. Sonia Egea, técnico de comunicación de BBK. E Isartza Zorrozúa, responsable del Departamento de Relaciones Institucionales y Patrocinios de Euskaltel. Pentsa zenbat jende. Ez zen erraza izango denak adostasunera iristea sarien izendapenak zehazteko, baina lortu dute. Y agradecemos igualmente su participación indispensable a los patrocinadores de este evento y también agradecemos la colaboración del Grupo Logi. Aspertu egiten zara, barregarria dirudi. Izan ere azken finean, broma bat da. Jasarpena egin baino lehen edo egiten dutenekin batekin baino lehen, pentsatu ongi. Konponezina den kaltea egin baitezakezu. Ez zaitez jarri inoiz jasarpena egiten duenaren alde. Izan ere, zure isiltasuna bere indarra. BBK, stopbullying.eus. Monday is bajón, Tuesday tontorrón, Wednesday pizcaón, Thursday is mejor, Friday, Friday subidón. Porque Friday es subidón, en Euskaltel va a ser Black Friday todos los días durante 2 semanas. Pásate a la fibra y disfruta de todo por 19,9 € al mes durante 6 meses. Además, te regalamos 20 gigas extra en tu móvil. Y si ya eres cliente, consigue 20 gigas extra también. Contrátalo en tiendas en el 1717 o en euskaltel.com. ¿A que no dejas la caca del perro en el suelo de tu casa? Ni vas en bici por el pasillo. ¿A que no meas en cualquier rincón de tu casa? ¿A que no? ¿A que no tiras basura al suelo de tu casa? ¿A que en tu casa no rompes las sillas? Cuando estés en tu casa, cuídala. Bilbao es tu casa. Ayuntamiento de Bilbao. Kazetariak, Euskal kazetaritzaren berealdiko gaua. Kazetariak, la gran noche del periodismo vasco. Vamos a seguir con los premios. En la primera edición del premio Personaje Social pudimos reconocer la gran labor social emprendida por una madre, Nayara García de Andoin, que a través de Stop San Filipo logró dar a conocer esta extraña enfermedad y promover que se movilice la investigación en busca de una cura. Un año después, el reconocimiento fue para la plataforma Odeira en Villa, agrupación ciudadana que apoyó a la familia Egiluz. En esta edición, el galardón recae en Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusia, por su gran labor en la difusión de la cultura vasca y el euskera. Lo que inicialmente eran trovas entre amigos se han convertido en un fenómeno social. No hay más que ver cómo desde mediados de octubre están agotadas las entradas para poder acudir a la final del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria, que se celebrará el 17 de diciembre en el BEC. Hablamos de un aforo de más de 14.000 personas.
Euskal kultur tradizioaren eguneraketa eta etorkizuna lortuta dagoela dirudi zenbaki hauek irakurtzean. Hace entrega del Kazetariak Saria al personaje social, el consejero de Cultura y Política Lingüística, don Bingen Zupiria. Arratsaldeon, maizkideok eta jaun andre guztiok. Nik esango nuke Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia Euskal kulturak azken hamarkada hauetan Euskal Herrian eman duen kultura arloko eventorik handiena, evento nagusia dela. Zerbaitekin konparatu behar banu, gurdi batekin konparatuko nuke. Gaur egunekoa eta modernoa den gurdi batekin. Eta bertsolaritzatik aruntzago doan zerbaitekin. Euskal Herriko bertsozaleen elkartearen bultzadaz, gurdi horrek, 4 urtean behin, Euskal Herria igarotzen du. Euskara hitz egiten den eta Euskara bizi den lurralde guztiak igarotzen ditu, jaialdiak antolatuz, semifinalak, lehenago final laurdenak, eta 4 urtean behin, Barakaldora iristen da. Bertsolari txapelketa honen final nagusira. Bertsozale elkarteak urte hauetan hartu dituen erabaki guztien artean bat aipatzekotan, nik hori azpimarratuko nuke. Bertsolari txapelketaren finala, Barakaldora, Bilbo ondora, Euskaldunik gehien bizi den eta agian euskararik gutxien hitz egiten den lurraldera. Horrek eman dio oso plataforma berezia bertsolaritzari Barakaldotik Euskal Herri osora zabaltzeko. Bertsozale elkarteak protagonismo horretan bidelagun izan ditu jakina bertsolariak. Haiek dira protagonista nagusiak, baina elkarte honek egin duen ahalegin eta lanik gabe ez litzateke ulertuko zer den gaur bertsolari txapelketa nagusia. Elkarte honek bere lanean beste gaitasun bat ere izan du. Eta hori izan da, hedabideetara hurbiltzea, eta hedabideekin elkarlan bide bat sortzea, eta gaur uste dut ez dagoela hedabiderik Euskal Herrian bertsolari txapelketari garrantzirik ematen ez dionik eta bere orrialdeetan, bere minutuetan edo bere irudietan jasotzen ez duenik. Uste dut konfidentzia bat egiteko moduan nagoela. Aurreko 2 urteetan, Deiako zuzendari bezala, sari honen epaimailan egoteko aukera izan dut, eta bertsozale elkarteko kidei esan nahi diet, aurreko 2 urteetan ere zuen izena maigainean izan dela, saria hartzeko kandidato modura. Eta epaimai horretan parte hartzen genuenok pentsatzen genuen bai, merezi dute, baina agian egokiena izango da txapelketaren finala jokatzen den urtera arte itxarotea sari hori emateko. Aurten merezimentu oso daukazue, aurten finala izango dugu, eta aurten kazetarian elkarteak eskaintzen dizue sari hau. Zuena da. Arratsalde on danoi. Niretzat ohore handia da bertsozale elkartearen izenean sari hau jasotzea. Eta lehenik eta behin eskerrak emanen dizkieke Euskal Kazetarien Elkarteari eta Kazetarien Euskal Elkargoari sariarengatik. Eta nora ez epaimaikidei ere. Bingenen hitzak entzun da gainera, posa handiago hartu dut gaur. Bestetik zorionak saritu guztioi, eta omenduari ere bai, Antxon, zuri ere bai. Txapelketa nagusia bertsozale elkarteak antolatzen duen proiekturik ezaguna da, ez bairik gabe. Ibilbide sendoa duen elkartea da, 30 urte bete ditu aurten. Helburuak beti izan ditu argi. Bertsolaritza sustatzea, ikertzea eta belaunaldiz belaunaldi geroratzea.
Bide horretan, bertsolarien eta zaleen eskutik bertsolaritza garaira egokitzen asmatu da. Ikastetxetan eta bertsoeskoletan bertsolaritza irakasten dugu, herriz herri bertso saioak antolatzeko eragiten aritze gara eta unibertsitateekin elkarlanean bertsolaritza ikertzen dugu. Alor horietan eragitearen ondorioz, bertsolariak eta bertsozaleak sortzen dira. Zaleek plazak antolatzen dituzte. Bertsolariek abesteko aukera dute eta horrek gizartearekin batera bertsolaritza garaira egokitzea ekarri du. Elkartearen sorreran aritu ziren kideek bisio eta intuizio handia izan zuten estrategia pentsatzerakoan. 30 urteotan, esku eta buru asko izan dira elkartea elikatu dutenak, eta sari hau guzti horien lanaren emaitza da. Komunikazio esparruan lanean gabiltzanok, ondotxo dakigu, komunikazio erainkor bat gauzatzeko ezinbestekoa dela komunikatu nahi den horrek berezko balio izatea. Hori dute bertsolaritzaren proiektuak eta bertsolari txapelketa nagusiak, sinesgarritasuna. Gainera, irabazi asmori gabe herriari ekarpen bat egin asmo saritzeak balio erantsia du. Eta ezin ditugu ahaztu sortzaileak noski, bertsolariak, hauek egin duten ibilbidea eta duten maila artistikoa. Ez dut honekin komunikazio alorrean elkartean egiten ari garen lana ezbaian jarri nahi, ez da gutxiagorik ere. Profesional bikainez osatutako lantaldea dugu. Giza kalitate handiko kidez osatutakoa. Pasioz lan egiten dugu eta lan hori emaitzetan antzematen da. Elkarlanean sinisten dugu, hori da gure balio nagusienetakoa eta hedabideokin eta kazetariokin eragiten ahalentzen garena. Gertuko harremanak ditugu maite eta etengabe zubiak eraikitzen ahalegintzen gara. Berdinetik, berdinera. Zuen lana ezinbesteko baita gure proiektua gizarteratzeko. Komunikazio talde osoarentzat gauza handia da gremiokoek gugan begia jarri eta sari honekin egiten dugun lana aitortzea. Ilusioz lanean jarraitzeko indar pilulak dira guretzat. Bertsolaritza biziberritzea eta komunikabidekin dugun harremana dira saria ebasterakoan egiten diren bi aipuak eta esan gabe doa bihotza ukitu diguzuela. Eskerrik asko bihotzez. Eta amaitzeko esan, txapelketa oraindik ez dela amaitu, lanean jarraituko dugula, 3 geltoki ditugu oraindik, Donibane Loizune, Iruña eta Barakaldo, eta gonbidatuta zaudete. Eskerrik asko. Kazetariak.eus, la web de los periodistas en Euskadi, accesible desde todo tipo de dispositivos. Kazetariak.eus es una ventanilla única abierta 24 horas para todas tus gestiones con la Asociación y el Colegio de Periodistas y también con la FAPE y con la Federación Internacional de Periodistas. En Kazetariak.eus encontrarás información, noticias, bolsa de empleo, publicaciones y hasta lo que no te imaginas. Si no encuentras algo, lo que es casi imposible, haznoslo saber, porque en Kazetariak.eus no solo te brindamos información, te escuchamos. Dagoeneko kazetaritza ez da bakarrik entzule, ikusle edota irakurleekin neurtzen. Gaur egun follower, txio, birtxio, like eta barretan ere neurtzen da audientzia. Gure gaurko saio hau moduan, zarea gure kanal bilakatu da. 2015ko edizioan saria Begoña Begiristaini egokitu zitzaion eta Iker Merodio izan zen 2016ko saritua. En esta ocasión, el reconocimiento del jurado recae en Mikel Iturralde y su blog Treneando. Lograr cerca de 9 millones de visitas a un blog especializado en trenes no lo hace cualquiera. Pero el talento de este periodista vasco, que en su día a día coordina las redes sociales del Correo, ha hecho posible que este experimento se haya consolidado con éxito. Mikel es un claro ejemplo de lo que es capaz el periodismo digital, sobre todo en temas muy especializados. Ha creado una comunidad de seguidores
ávidos de una información, de curiosidades y de anécdotas. Entrega el galardón del Premio Periodismo Vasco Digital, Nerea Lupardo, directora de Relaciones Institucionales de Euskaltel. Gabon jaun-andreok, eskerrik asko hemen egoteko aukera izateagatik. Gabon agintariok, lagunok. Gracias a todos y todas por tener la oportunidad de dar este premio, un premio al periodismo más actual, un periodismo diferente, pero un periodismo en el que las empresas tecnológicas tenemos que estar, ayudar y fomentar. Me hace ilusión porque yo vivo en un pueblo pequeñito que se divide por las vías del tren, porque además toda la vida hemos sido de los que cogíamos el tren de Orduña, porque vivo delante de la estación del tren y me entero cada 5 minutos si hay retrasos hacia Basauri, hacia Llodio. Entonces es un trenear continuo todo el día, como ha ido conjugando nuestro ganador de hoy, Mikel Iturralde, y porque además ha hecho, con Treneando, la posibilidad de trasladarnos de ese tren del Orient Express que diríamos hoy en este formato que nos rodea hoy. Nos hemos ido a un formato muchísimo más actual, mucho más amplio, mucho más universal. Es el formato digital, es un formato con 9 millones de seguidores que día a día en Treneando buscan esos retazos de formación, de qué ocurre con nuestros trenes, con nuestros ferrocarriles, algo didáctico, pero desde luego algo hecho con toda la pasión. Por lo tanto, un orgullo para Mikel Iturralde, que ha conseguido 9 millones de seguidores, casi nada, con su blog Treneando desde el correo. Sorionak, Mikel. Buenas tardes a todos. Confieso que esto de los premios comienza a preocuparme. Es como si alguien se oyera que ha entrado en el final de una etapa. Hace tiempo que pertenezco al Club de los Veteranos. Son 37 años sudando la camiseta del Correo, así que soy uno de los viejunos del lugar. Pero me queda cuerda para rato. El jueves recogía en el Salón Árabe del Ayuntamiento el Premio de Movilidad de 2017 de manos del Consistorio bilbaíno y el Real Automóvil Club Vasco Navarro. Y hoy comparto con vosotros este tiempo y me siento muy feliz. Cuando te distinguen personas de tu gremio, la satisfacción es mucho más intensa y profunda. Cuando son las gentes de tu oficio quienes te hacen un reconocimiento, resulta muy emocionante. Hoy en día se prescinde fácilmente de quien rebasa los 50 y tantos, lo que es un desperdicio intolerable de eso que llamamos experiencia, que dice el maestro Manolo Alcántara. Los trenes están para ir de un lugar a otro. Y a mí me ha traído hasta aquí uno de esos convoyes. Treneando nació como un experimento. Queríamos probar si los blogs podían ser una herramienta útil desde el punto de vista profesional. Me dejé enredar por un gran compañero y amigo, Luis Alfonso Gámez, que se empeñó en que abriera una bitácora para dar a conocer lo que ha aprendido en ese mundo. Y son ya 9 años contando cosas todos los días del año, sin dejar ni uno solo de publicar el postdiario, ni tan siquiera en vacaciones. Es muy probable que a finales de 2017 llegue a los 5 millones. Ojalá fueran los 9. Treneando me ha permitido reencontrarme con la verdadera esencia del periodismo. Cuando el periódico me sacó de la calle para ejercer funciones de organización y edición, el gran maestro de periodistas, César Coca, me aconsejó que no dejara de escribir. Chuscan, te recuerdo que es un candidato. Aunque tarde, seguí su recomendación. En este largo viaje, mi pasión por el mundo ferroviario me dio más conocimientos, contactos, fuentes y, sobre todo, seguridad para saltar con un centenar de temas a la web y a las páginas del periódico. Creo que he ido cumpliendo una por una con todas las efemérides del tren. Un reportaje sobre la máquina más cinematográfica del país me permitió ganar el Premio Nacional de Periodismo Ciudad de Guadix. Los contactos me llevaron a mostrar en primicia en la primera del periódico los coches del Talgo que hoy ruedan en Arabia Saudí, en eso que se llama el ave del desierto. La experiencia adquirida también me ha proporcionado, entre otras cosas, acercarme a la universidad donde he impartido seminarios sobre turismo ferroviario. También he tenido la oportunidad de explicarles a los ferroviarios, un mundo muy endogámico y encerrado en sí mismo, lo que a los periodistas nos interesa.
Algo nos está pasando cuando la gente recurre a Google en lugar de ir a las marcas de referencia. Nuestro ecosistema sociocultural ha acusado la llegada de Internet, los móviles y las redes sociales. Vivimos en una revolución, la quinta o sexta ya, que nos ha cambiado las reglas del juego y nos ha dejado al borde del colapso. Pero las revoluciones no se hacen con Internet. No culpemos a las empresas. Los periodistas tenemos mucha responsabilidad y debemos poner mucho más de nuestra parte y recuperar las esencias del oficio, libre, comprometido, honesto y con rigor. Volvamos a la noticia, salgamos a la calle y contemos la verdad. El lector lo agradecerá. Un periódico aspira a contar 24 horas de la historia del mundo y eso no puede desaparecer. Es inconcebible y además no encontraríamos consuelo. Cuando despejemos las dudas sobre el modelo de negocio, los periodistas estaremos ahí, dispuestos a contar lo que sucede. Seguiremos contando historias que interesen a la gente. Dejémonos de cuentos. Termino. Gracias, por tanto, a la asociación, al colegio y al jurado por este premio. Como no puede ser de otra forma, se lo dedico a Lourdes, mi mujer, a Ainhoa y a Asier, mis hijos, por tantas horas robadas. Y un recuerdo para 3 colegas que nos dejaron antes del tiempo y no han podido acompañarnos en este viaje. Miguel Ángel González, Toño González Carrera y Pachi Ugarte. Y también para otro gran periodista de la competencia, Juan Carlos Uruchurtu. No os olvidamos. Gracias, muchas gracias. Estimados radio oyentes, de nuevo con ustedes, nuestro exitoso serial radiofónico, La familia Gábico Geascoa. Aita, ¿sabes lo que me ha dicho la niña? Que le han admitido en la universidad. Ah, pues eso es estupendo, ¿no? No, no lo es. Le han admitido, pero lo que ella quiere es ser periodista. ¿Cómo? ¿Periodista? Sí, querido, sí. Periodista. No, de ninguna manera. Por ahí sí que no paso. Periodista. Yo quiero que mi hija tenga un porvenir y no que se dedique a esa profesión sin futuro. Oye, ¿tú no tenías un amigo periodista? Ese que está en la asociación o en el colegio, no sé. ¿No podrías decirle que hablase con la niña para que le abra los ojos y le quite esa idea de la cabeza? Sí, es una posibilidad. Bien, ahora mismo voy a llamarle. En este momento, cualquier cosa puede suceder en la familia Gábico Geascoa. Sigan atentos a la serie hasta nuestro próximo episodio. Queridos radio oyentes, a continuación les ofrecemos la continuación. Al hablar del premio Trayectoria, la idea que enseguida nos viene a la cabeza es esa que se da en llamar periodismo de raza, ese que se deja hasta el alma en el empeño de informar. El periodismo que lleva tinta en las venas y pone pasión por informar. La primera edición del premio Trayectoria Profesional fue para María Jesús Gandarias Beitia y en 2017 fue para María Josefa Marzo. En esta tercera edición tenemos la confluencia de 2 periodistas que comparten raza y efeméride. No se puede entender el periodismo vasco sin la labor de Mariano Ferrer e Iñaki Iriarte, que hace 40 años fueron los primeros directores de los recién nacidos periódicos Egin y Deia. Ambas cabeceras son imprescindibles para comprender la historia reciente vasca, en que una de ellas, Egin, ya no está en nuestros kioscos, al ser injustamente clausurada, como corroboró demasiados años después la justicia. Entrega el premio Periodismo Vasco a la Trayectoria Profesional el alcalde de Bilbao, don Juan María Aburto. Lehenik eta behin Gabon guztioi eta nola ez eskerrik asko hemen egoteagatik zari banaketa honetan. 40 urte ikasten egonaz, holantze esaten zuen abesti batean Benito Lertxundik. Eta 40 urte pasatu egin dira. Eta 40 urte hauetan zelako aldaketa, zenbat ibilbidea, zelako gizartearen baita ere zelako aldaketa. Kazetaritzan be holantze gertatu da, izugarrizko aldaketa. Baina nik uste dut gauza bat ez dala aldatu. Eta hori da informazio gizarteari helarazteko
bolundadea, lana. Nola landu behar diren berriak gizarteari helarazteko. Eta beti egia bilatzen. Eta hori da neutzako gauza oso berezia. ¿Cuánto ha cambiado esto en 40 años? Decía que Benito Lertxundi cantaba una canción que decía eso de berrogei urte ikasten egonaz. Y es verdad que ha cambiado todo a nuestro alrededor. Yo vengo de estar hace un momento celebrando el 25 aniversario de Bilbao Ría 2000, una sociedad que ha ayudado mucho en la transformación de nuestra villa, en la transformación de nuestra ciudad. Quizás en estos 40 años no reconoceríamos a Bilbao, seguramente, pero yo quisiera que en estos 40 años no pudiéramos decir lo mismo del periodismo, o por lo menos de los valores que deben existir, a mi humilde modo de ver, en lo que es el periodismo. Profesión difícil, bueno, la mía no es mucho más fácil. Profesión difícil la del periodista. Profesión difícil porque entráis todos los días en nuestras casas. Yo si algo le digo a mi ama todos los días, cada vez que hablo con ella, es: ama, esa es tú. Izparrangia erosi behar duzu. Ama, no te olvides, tienes que comprar el periódico. Y lo mismo podríamos decir de la compañía que hace la televisión y la radio, que siempre la recuerdo encendida en casa, siempre a mi ama escuchando la radio. Y hoy sigue siendo exactamente así. Nos despertamos con la radio. Hoy los despertadores casi siempre son o el teléfono o la radio puesta. A pesar de que hemos oído ya algunas noticias, casi lo primero que hacemos mucho de nosotros es, si puede ser con un café, echar un vistazo a los periódicos, aunque sea un vistazo rápido. Por eso, el afán de informar y la necesidad de estar informado son dos cuestiones que se juntan, ¿no? Por eso, vuestra profesión es difícil, pero es muy importante. Es muy importante porque la necesidad de estar informados es muy importante. Por eso yo hoy quiero referirme a dos personas, a Iñaki y a Mariano, a dos personas que han sido referentes en la trayectoria del periodismo. Dos personas que vivieron la ilusión de dos proyectos que nacían en ese momento ilusionante del posfranquismo. Yo tenía solo 16 años en aquellos momentos y recuerdo bien la ilusión de lo nuevo, la ilusión de construir, la ilusión de un mundo que se abría, la ilusión de nuevas, en definitiva, posibilidades de estar informados. Y en esa ilusión, tanto Mariano como Iñaki, cada uno desde las dos plataformas que tuvieron delante, lo hicieron en eso que decía Dani del periodismo de raza, ¿no? Ese periodismo de las redacciones donde no había teléfonos móviles, donde no había internet, donde había mucho ruido, el teléfono sonando constantemente, buscando siempre la noticia. Hoy, muchas veces, prima a veces más el en qué momento damos la noticia que la noticia en sí mismo. Yo creo que esto sí ha cambiado. Yo por eso hoy quiero reivindicar con vosotros, con las figuras, con esas trayectorias vitales de Iñaki y de Mariano, ese periodismo reposado, si es que esto es posible, sabéis que a veces no lo es, pero ese periodismo que busca indagar en la noticia, que busca trasladar la noticia, que busca informar, porque solamente si estamos informados podemos ser una sociedad de alguna manera más crítica. Y es importante tener una lectura o poder hacer una lectura crítica. Y para eso tiene que haber apertura de miras y miradas diferentes. Yo por eso quiero trasladaros un agradecimiento personal, pero si me permitís, también un agradecimiento colectivo por esa trayectoria personal, por esa trayectoria basada en la libertad, basada en el derecho a informar y basada en hacer llegar a la ciudadanía los datos necesarios para mantener una mentalidad crítica. Eskerrik asko Iñaki eta eskerrik asko Mariano.
Hemen naukazue, sari bat eskuetan dudala. Beno, eskuetan ez nuen pentsatu hain handia izango zela. A diferencia de otros compañeros que iban a recibir el premio, yo no tengo costumbre. En realidad, mi premio anterior es de 1955. Tenía yo 15 años, estaba en el colegio, y la Falange convocó un concurso de redacción con la participación obligatoria de un alumno por cada colegio en España. Por la razón que fuera, me tocó a mí, y cuando llegó el premio, el director del colegio, un religioso, me confiscó parte del premio, que era un lote de libros. Vio la vida amorosa de Lope de Vega, me dijo que no me convenía y se lo quedó. Bien, este prometedor arranque de mi trayectoria ahora premiada se estancó hasta que la asociación y el Colegio de Periodistas han tenido a bien, no sé, recuperarla. Eskertzekoa da, benetan, nire bizitzaren etapa honetan. Aprovechando, y me parece inteligente, el 40 aniversario de dos periódicos que, como bien ha indicado el señor Arpón, intentaron acercar el periodismo vasco a la realidad. Cada uno en su estilo, pero los dos con el mismo objetivo. En la jerga actual, diríamos que lo que intentaron fue superar las posverdades del franquismo. Una grande y libre, 25 años de paz, esos sí que son hechos alternativos. Ondo badakit, zertaz hitz egiten ari naizen, porque el tema de aquel concurso escolar era precisamente esa paz de 25 años. Bien, intentos como los de Egin y Deia son necesariamente nunca terminados. De hecho, cada generación se ve en la obligación de combatir sus propias verdades o sus propias, como decimos ahora, que no me sale la palabra, posverdades. Bien, la actual crisis estructural de la prensa se debe indudablemente a muchos factores. A mí me gustaría mencionar siquiera uno: el crecimiento exponencial del periodismo declarativo, con declaraciones más interesadas que interesantes, y el periodismo de opinión, que corre el peligro de aplastar al periodismo informativo. El periodismo necesita de la opinión y convive muy bien con la opinión fundada. En cambio, debiera tolerar mal esa opinión que se incrusta en la información desnaturalizándola o que campa a su aire sin respeto a la realidad de los hechos. Bien, voy a reiterar mi agradecimiento a quienes otorgan este premio, por el premio y por la compañía en que me lo dan. Quiero mencionar a todos ellos, a Ana, a Gervasio, a Iñaki particularmente, porque podría decir casi como la canción, que la vida nos separó cuando pudimos haber sido compañeros de viaje. Bueno, Mikel, Antón y la Euskal Herriko Bersolari Txapelketa. El jurado ha sido verdaderamente generoso conmigo.
porque si algo singular hay en mi trayectoria, será, supongo, mi trabajo en Herri Ratia y en la salida de Egin. A Herri Ratia la cerró la cuenta de resultados y a Egin una orden ministerial o judicial, ya casi ni recuerdo. Baina tira, Egin egunkaria izan zen saio eder hartatik, hor daukagu, oraindik ere, sakilixut. 40 urte geroago, sasoi betean. Urte askorako, Antxon. Y a ustedes, muchas gracias. Gabón, buenas noches. Es una maravilla y un orgullo estar aquí rodeado y teniendo delante a gente que conozco hace mucho tiempo, a gente con la que he trabajado, a personas con las que hemos tenido buenos y malos momentos en una profesión como esta, la profesión periodística. Yo a veces, alguien me lo habrá oído, suelo decir el gremio periodístico, un gremio tan raro que ni siquiera hemos llegado nunca a gremio. En cualquier caso, y en primer lugar, mi agradecimiento al colegio y a la asociación, porque un premio como este es especialmente ilusionante, viniendo como viene de compañeros. Y la profesión periodística, como decía hace un segundo, es una profesión maravillosa. No voy a recordar a García Márquez, puesto que ya lo ha hecho nuestro presidente y decano, cuando dijo aquello de que la profesión periodística era algo así como la mejor del mundo. Bueno, sin exagerar, pero sí que es verdad que es una profesión maravillosa, una profesión especial, una profesión dura, una profesión que produce úlceras de estómago y otras cosas peores. Pero no es momento hoy de recordar esas cuestiones. Una parte de ese premio que hoy se me concede, y gracias una vez más al jurado, viene por la trayectoria. Es verdad que la palabra trayectoria tiene una cierta connotación de edad, cierto, la edad. Y en este año se celebran 40 años de la salida a los kioscos de Deia y de Egin, pero primero salió el Deia en junio y después el Egin en septiembre. Así es que creo que me corresponde el decir Deia y Egin, aunque los dos, como todo el mundo sabe, nacieron el mismo año. Es verdad que en aquel momento era un momento muy especial. La gente joven, y hay mucho joven aquí en esta sala, tiende a olvidarlo o a ignorarlo, pero realmente quienes vivimos aquellos años y quienes vivimos aquel momento, evidentemente no se nos puede olvidar y no se me olvida. Creo que hicimos un periódico, un producto bastante bueno, no vamos a exagerar, pero bastante bueno. Algunas de las personas de aquel equipo que hicieron posible aquel día del comienzo están aquí, algunos están aquí, y algunos de los que hoy trabajan también están aquí. Y no puedo olvidar a los que faltan, no, pero es cierto que tengo en la mente la lista de todos aquellos que empezaron aquel proyecto. Pero no se preocupen que no se la voy a leer. Pero fue un proyecto magnífico. Desde entonces, y no era lo primero que hacía, porque realmente el próximo año cumpliré 50 trabajando en el periodismo. Yo empecé en un viejo periódico que se llamaba La Gaceta del Norte, que estaba en la calle Henao, hace el año que viene 50. Pero no se trata hoy, en este escenario y con estas personas que tengo delante, de mirar la vista atrás, para nada. Pero el Deia sigue ahí, sobrevive, hace un producto adecuado, las pasa a veces canutas, ¿para qué nos vamos a engañar?
porque todos los medios de comunicación y especialmente la prensa, los periódicos, viven todos momentos difíciles. La crisis de los últimos años ha sido terrorífica y la salida de la crisis para los medios de comunicación es especialmente lenta y difícil. No solo por las redes sociales, no solamente por las metaverdades o las verdades falsas, por las redes sociales que informan de todo, sino que al mismo tiempo la profesión periodística está sometida, como probablemente nunca lo estuvo, a presiones, ninguneos, situaciones difíciles. No habría que hacerlo, pero lo voy a hacer. Recordar los medios de comunicación que han cerrado en los últimos años, los periodistas que perdieron su puesto de trabajo, las realidades del trabajo de hoy, como decía nuestro presidente Jesús Coterón. Pero hoy no es momento ni siquiera de lamentarse. Si es verdad que los medios de comunicación libres son estrictamente necesarios para un sistema democrático y para un sistema de libertades, en eso los periodistas siempre deberemos ser actores y actores extraordinarios. Esa es la última cosa que quería transmitir a las viejas generaciones que están aquí, pero sobre todo a los nuevos. Que no decaiga. Gracias por todo. Queridos radio oyentes, a continuación les ofrecemos la continuación de nuestro serial radiofónico, La familia Gabi Kogeaskoa. Asier, oye, verás, estoy muy preocupado. A mi hija se le ha metido en la cabeza ser periodista. Imagínate el disgusto que tenemos su madre y yo. Chico, no me extraña. Estando como está la profesión, como para no asustarse. Sí, eso le hemos dicho, que el periodismo está de capa caída, que ya nadie contrata, y que si logra encontrar trabajo tendrá que trabajar de sol a sol, y además mal pagada. En esa profesión nadie se hace rico, no hay más que verte a ti. Oye, sin faltar, pero en fin, de acuerdo, hablaré con ella y le diré con todo detalle lo que significa ser periodista. Gracias, Asier, muchas gracias. ¿Lograrán convencer a Ainhoa para que desista de su propósito? Todo puede ocurrir en La familia Gabi Kogeaskoa. No se pierdan nuestro próximo episodio. Kazetariak, Euskal Kazetaritzaren berealdiko gaua. Kazetariak, la gran noche del periodismo vasco. 2008ko lehen edizioan, Jose Maria Portel adierazpen askatasunaren salia, Elena Treguboka kazetari errusiarrak jaso zuen. Tregubokak erresuma batura erbesteratu behar izan zuen bere bizitza salbatzeko. En 2010 fue para el periodista y escritor Terry Gould, autor del libro Matar a un periodista, en el que muestra que los mayores peligros para esta profesión no están en los focos bélicos, sino en países teóricamente en paz, donde quedan impunes los ataques a los periodistas locales. 2015an Norma Trujillo kazetari mexikarra gurekin izan zen, kazetari mexikar guztien ordezkari moduan, gertatzen dena kontatzea narkotrafikoaren mafiek ondo ikusita ez dagoen herrialde batean. Horrelaxe azaldu zigun Norma Trujillo berak. El año pasado reconocimos la labor colectiva de los periodistas turcos que viven momentos muy duros. Por motivos de su seguridad personal, ninguno pudo venir a recoger el galardón. Por eso lo enviamos y fue recogido en el exilio por el periodista Kerim Balci, que era el director de la revista del grupo de comunicación Zaman Turkish Review, que fue clausurada. Balci nos envió un vídeo que todos ustedes pueden ver en la web Kazetariak y en el canal de YouTube del colegio y de la asociación, en el que relata las dificultades por las que atraviesan los periodistas en su país y agradece mucho el premio recibido en Euskadi. Ahora, en 2017, el premio José María Portel a la libertad de expresión recae en otro periodista de raza, en Gervasio Sánchez. Como reportero gráfico, ha cubierto la mayor parte de los conflictos armados de los últimos 40 años para denunciar a través de las imágenes
Los horrores de las guerras. Entrega el premio José María Portell a la libertad de expresión la periodista doña Carmen Torres Ripa. ¿Te has olvidado de decir que soy la viuda de Portell? Bueno, en Tenerife hay una historia que he conocido hace poco que me ha encantado, que había un cura de un pueblo, don Antonio, que quería hacer una iglesia, una residencia de ancianos, me parece. Y entonces no tenía posibilidad de conseguir dinero y se le ocurrió parcelar el cielo y vendía trocitos de cielo. Entonces iba la gente y decía, yo quiero un trocito que valga tanto. Y le daba el certificado, tú tienes tu trocito de cielo en tal sitio. Otro trocito de cielo. Y todos... pues bueno, le fue tan bien la venta del cielo que hizo la residencia y estupendamente porque sigue actualmente allí. Entonces, yo pienso que las fotos de Gervasio son un poco trocitos de cielo. Trocitos de cielo porque en el fondo, cuando las ves, el corazón parece que te late más fuerte y que sientes deseos de ser mejor. Quizás porque te das cuenta de que la gente sufre mucho y que las personas no somos tan buenas como creemos. Gervasio dice en una entrevista que todos podríamos ser asesinos. Porque en el fondo, si os dais cuenta, los niños de la guerra, no los niños de la guerra sino los que hacen la guerra ahora y llevan fusiles, en realidad sí es cierto que les obligaron a hacerlo, pero al final les terminó gustando y les termina gustando eso de matar y violar. Y eso a mí me hace pensar que todos ciertamente somos capaces de todo. Y por eso también, por esa fuerza de la fotografía y de las cosas tan bonitas que dices, Gervasio, cuando escribes, pienso que los gobiernos que hablan tanto de paz, todo el tiempo hablando de paz, en realidad son los causantes de la guerra, porque la guerra es muy productiva económicamente. Aquí cerca también vendemos armas y eso francamente nos tendría que hacer pensar un poquito que las cosas no son así como creemos. Y Gervasio, cuando escribe en sus crónicas, denuncia esto de que los gobiernos hablan mucho de paz, pero provocan la guerra porque les viene muy bien. Y claro, mucha gente dice, claro, es que en realidad se está hablando de los Balcanes, de Kazajistán o Afganistán o de todas las guerras que está habiendo. Pero no es cierto, porque también están aquí, muy cerca nuestro. Y yo quería decirte, Gervasio, que con tu cara de paz nos transmites muchas cosas que solo se ven al mirarte. Me encantaría que José Mari estuviera aquí para entregarte el premio
Él siempre decía que nunca pasa nada, nunca pasa nada. ¿Y si pasa qué? Pues mira, a él le asesinaron porque lo que él decía no gustaba ni a la derecha ni a la izquierda. Era molesto. Y ahora, pues, siempre le recuerdo, pero en este momento de un modo especial, al pensar que te transmito a ti un sentimiento muy grande de lo que es ser periodista. Ser periodista es morir por el periodismo, y si no mueres te vas despellejando poco a poco como una cebolla, porque vas dejando tu piel. Y eso me encanta, y me hace mucha ilusión entregarte este premio, porque sé que es muy merecido y que a mi marido le encantaría habértelo entregado, de verdad. Pienso que donde él esté tendremos un trocito de cielo, aunque no lo hayamos comprado. Y si no, pues no, nos lo soñamos. Y bueno, en nombre de todos los periodistas y del Colegio de Periodistas Vascos, te voy a dar el premio. Gabón. Señor alcalde, estar en la ciudad más habitable de Europa es una gran suerte. La verdad es que me alegro. En junio del 77 yo estaba acabando COU, y en septiembre del 77 estaba haciendo la mili voluntario en los Paracas. Me fui a los Paracas. Imagínate, hace 40 años de todo esto. Querida Carmen, ¿dónde estás, Carmen? ¿Dónde estás? No te veo. Querida Carmen, el día que asesinaron a tu marido, José María, yo tenía 18 años. Estaba haciendo el servicio militar en Las Palmas, de Gran Canaria, cuando el teniente coronel que mandaba mi unidad y que sabía que yo quería estudiar periodismo, me dijo: acaban de asesinar a un periodista en Bilbao. Vas a escoger una profesión peligrosa, al menos en el País Vasco. ¿Quién me iba a decir a mí que casi 40 años después de su vil y cobarde asesinato me iban a conceder un premio que lleva su nombre? He pensado mucho en ti en estos días. Llevo más de 3 décadas viendo la muerte de cerca. He sido testigo de ejecuciones a muy pocos metros. He visto cómo se mira cuando se mata y también cómo se mira cuando se muere. Los verdugos siempre se escudan en excusas banales para justificar sus asesinatos, porque ningún crimen tiene fundamentos razonables, como dijo hace más de 2000 años el historiador romano Tito Livio. Los asesinos de José María tendrían que haber dado la cara, admitido su acto de cobardía y pedido perdón a ti y a tus hijos por el brutal descalabro que provocaron en vuestras vidas. Fueron cobardes cuando dispararon a bocajarro, como fueron cobardes los que silenciaron el crimen, lo justificaron o lo celebraron. Los asesinos también fueron cobardes durante décadas por no aceptar la terrible injusticia que cometieron.
Los asesinos son cobardes hoy al no admitir públicamente o incluso de forma privada que aquel asesinato fue un acto inútil que produjo un dolor imperecedero en una familia. Siento que no me merezco este premio, querida Carmen, porque no tengo las cualidades ni el coraje que tuvo tu marido. Lo he dicho muchas veces, nunca me implicaría en un conflicto que afectase a mi país. Me iría lo más lejos posible. Sería incapaz de intermediar o buscar compromisos para reducir el sufrimiento si supiera que me pueden matar por mi actitud. No solamente por cobardía, sobre todo para evitar que mi familia sufriera como sufrió la tuya. He conocido a lo largo de mi vida profesional además a demasiados periodistas locales, a menudo olvidados, que han muerto por ejercer su trabajo en la línea más peligrosa de nuestra profesión, que sabían que iban a morir y a pesar de ello continuaron haciendo su trabajo. Como vocal de la organización Reporteros Sin Fronteras, recibo cada día informes actualizados de periodistas locales asesinados o perseguidos con nombres muchas veces difíciles de pronunciar y fáciles de olvidar. Siento que no me merezco este premio, querida Carmen, cuando miro la lista de premiados en convocatorias pasadas. En 2008 el premio se le entregó a Elena Tregubova, una valiente periodista rusa que tuvo que exiliarse a Reino Unido para evitar que la mataran, como ya habían hecho con más de 150 trabajadores de los medios de comunicación, entre ellos la muy conocida Ana Politkovskaya. No me quedaré en silencio, porque si lo hago me matarán silenciosamente. El periodismo es mi única arma, gritó Elena Tregubova con toda la fuerza de la razón cuando tuvo que abandonar su país. En 2010, el ganador fue Terry Gould, símbolo de la lucha por la libertad de expresión al hacer visible en el mundo entero el bello oficio del periodismo y por combatir la injusticia y dotar de voz e imagen a tantos periodistas dispuestos a dar sus vidas por contar la verdad en países como Colombia, Rusia, Filipinas, Bangladesh, Irak, etc. Hacer visible el bello oficio del periodismo, tan importante para la sociedad como la educación y la sanidad, contra la voluntad de un minoritario pero poderoso grupúsculo de empresarios y directivos sin escrúpulos, cuyos intereses mezquinos han dinamitado redacciones enteras en nuestro país. Empresarios y directivos solo interesados en salvaguardar sus prebendas, sus exquisitos bonos, sus demenciales ganancias, aunque signifique expulsar del mercado laboral a miles de trabajadores. Se ha instrumentalizado la crisis económica para justificar la debacle generalizada en el periodismo español, pero nunca olviden que en las chequeras de estos desfalcadores sin escrúpulos está también la clave para entender lo ocurrido en los últimos años y, sobre todo, para entender nuestra profunda crisis de identidad. Siento que no me merezco este premio cuando pienso en los ganadores del tercer galardón en 2015, el colectivo de periodistas mexicanos que por sus trabajos de investigación y denuncia han sido víctimas de las organizaciones de narcotráfico en México, o del cuarto, el año pasado, que recayó en el colectivo de periodistas turcos por la persecución, la represión y los ataques sufridos tras el intento de golpe militar. Colectivo de periodistas de dos países con índices de persecución y asesinatos execrables. En México han sido asesinados tantos periodistas como meses han transcurrido del año en curso. Ser periodista se ha convertido en uno de los oficios más peligrosos en México y más sangrientos. En la Turquía actual no pasa una semana sin que se detenga o se juzgue a periodistas. Hace menos de un mes, al menos 48 periodistas, la mayoría de ellos encarcelados, comparecieron ante los tribunales en 3 juicios diferentes. Reporteros Sin Fronteras condenó sin paliativo los cargos infundados por los que están siendo procesados y pidió la liberación inmediata de los detenidos. El barómetro de la organización Reporteros Sin Fronteras, cuya sección española está hoy presidida desde hace un mes por el gran periodista y gran amigo mío, Alfonso Armada, es muy explícito. En lo que va de año han sido asesinados 49 periodistas, 7 internautas y 8 colaboradores de prensa, y están encarcelados 177 periodistas, 123 internautas y 16 colaboradores encarcelados.
y no es el peor año. Como ya te he dicho en varias ocasiones, siento que no me merezco este galardón, querida Carmen, pero te aseguro que es un honor recibirlo y va a quedar encuadrado en la categoría de mis premios más queridos. Cuando tenga dudas sobre la viabilidad del periodismo, algo que me ocurre a menudo, y no por culpa de los periodistas que hacen su trabajo con decencia y valentía, pensaré en tu marido, José María Portell, en su arrojo y su dignidad, y concluiré que sigue valiendo la pena defender el oficio más bello del mundo. Para concluir, quiero felicitar a mis compañeros premiados, a Mariano e Iñaki, por sus trayectorias profesionales, a Mikel Iturralde por su blog Treneando, que voy a seguir a partir de ahora, a Euskal Herriko Borsari Txapelketa, perdona por la pronunciación, a Ane Irazábal. Querida Ane, me recuerdas mucho a mí cuando tenía tu edad, un torbellino al que nadie era capaz de poner freno. Estoy seguro de que si sigues trabajando alejada del poder mediático y de los poderes fácticos, tan acostumbrados a dirigir las informaciones, tendrás muchas alegrías en los próximos años. Es un honor formar parte de la lista de premiados junto a todos vosotros. Muchas gracias al jurado, compuesto por representantes de diversos medios de comunicación de la Comunidad Autónoma Vasca, de Euskadi, por haberme elegido. Muchas gracias a todas las personas presentes. Muchas gracias, Carmen, por recordarnos cada día quién fue José María Portell. Eskerrik asko. Estimados radio oyentes, prepárense para escuchar el desenlace de nuestro gran serial radiofónico, La familia Gábico Geascoa, en Mamá, quiero ser periodista. Ainhoa, oye, tu aita me ha dicho que quiere ser periodista, ¿no? Sí, sí, es mi sueño. ¿Estoy más ilusionada? ¿Estás segura? ¿Tú sabes lo que implica esta profesión? No, cuéntamelo. Te vas a encontrar horarios imposibles. Trabajarás mucho y cobrarás poco. Cuando suene el teléfono tendrás que dejarlo todo. Esa comida familiar, esa quedada con los amigos, buscar canguro para tus hijos y acudir donde se produce la noticia. Llegarás allí, serás testigo directo de lo que ocurra. Vivirás momentos que nunca imaginaste. Podrás hablar con los protagonistas, verás a la gente reír, llorar. Tendrás que correr mucho para ordenar las ideas y escribir sobre lo que has visto, para contárselo al público. Sí, la gente tiene que estar informada, bien informada. Tú serás quien se lo cuente y ahí estarás, en antena, contándolo. Y cuando esa luz roja se apague, cuando deje de grabar la cámara, notarás el palpitar de tu corazón. Ainhoa, espera, ¿a dónde vas? A la sede de la Asociación de Periodistas, a informarme de qué hay que hacer para colegiarse como estudiante. Hasta aquí llega nuestro exitoso serial. No se pierda la próxima obra con los nuevos acontecimientos de estos singulares protagonistas, la familia Gábico Geascoa. Mamá, lo he conseguido. Me han contratado. Me voy de corresponsal a Siria. ¡Qué feliz estoy! Kazetariak, Euskal Kazetaritzaren berealdiko gaua. Kazetariak, la gran noche del periodismo vasco. Lo del contrato era fake. El contrato era fake. Gerra eta konfliktoa ongi ezagutzen ditu gure ondorengo zarituak. Bere lanak askotan eraman du txikizioetako eszenatokietara. Es la sexta vez que se concede el Premio Periodistas Vascos. Su objetivo es reconocer a un profesional, a una profesional que por la proyección de su trabajo tanto en Euskadi como a nivel nacional o internacional supone un orgullo para nuestra profesión. Arro gaude, Manu Leginetxe, Sarita Estevez, Iñaki Gabilondo, Mikel Aiestaran eta Jon Sistiaga kazetarien lana saritu ahal izan dugulako. En esta sexta edición, el galardón vuelve a recaer en una mujer, la periodista
Ane Irazábal, reconocida corresponsal en zonas de conflicto. Como periodista freelance, forma parte de esa nueva generación de profesionales de la comunicación que andan repartidos por las zonas más calientes del mundo, Oriente Próximo y últimamente también Grecia y el Mediterráneo. El valor, compromiso, ímpetu y juventud de Ane auguran un gran futuro para nuestra profesión. Entrega el Premio Periodistas Vascos don Gorka Martínez, director general de BBK. Gabón, buenas tardes a todos y a todas. La información nos mantiene vivos. Conocer lo que sucede en el mundo, lo que está pasando en nuestro entorno más próximo, lo que ocurre a miles de kilómetros de distancia, es fundamental para contribuir al pensamiento libre y a la formación de un espíritu crítico. Yo, desde la barrera, no soy periodista, evidentemente, os diré que es una profesión que respeto profundamente. Creo que saber contar lo que está pasando de una manera veraz y responsable es una tarea muy difícil, por lo que os felicito sinceramente. En especial, tenemos que hablar esta noche de una persona que es la protagonista del día. A una periodista que desempeña su labor en lugares donde las personas sufren, en sitios donde a veces preferiríamos no tener que mirar. Una mujer que ha realizado una labor fundamental en zonas de conflicto. Y como la profesión de periodista es una profesión profundamente vocacional, Ane es la persona que cumple 100% estas características. Ya desde su finalización de estudios no se le ocurrió otra cosa que irse como periodista freelance, ni más ni menos que a Palestina. Desde entonces ha trabajado en Oriente Medio, en lugares de conflicto, ha informado sobre las consecuencias de la primavera árabe y últimamente, en los últimos años, en su labor comentando y trabajando en torno a la tragedia de los refugiados y a los fenómenos migratorios en Oriente Medio, África y Europa, es una muestra viva de su labor como periodista. Por eso, este año, el Premio Periodista Vasco 2017 es para Ane Irazábal. Bueno, mi esker kazetari elkarteari eta epaimaikidei sariagatik egia esan ez usteko galant hartu nuen esan zidatenean aurtengo saridunan nintzela, baina eskertzen diralako ez ustekoak. Normalan ez dira gehienak onak izaten eta. Eta gainera ilusio berezia egiten dit aurten saria halako profesional izugarriekin konpartitzeak izugarri errespetatzen ditudalako eta zein garrantzitsua den errespetua profesionetan ez da, eta zoritxarrez pixka bat galdu egiten ari gara azken aldian. Ni pixkat egia esateko hasi berria sentitzen naiz oraindik, baina gaur gogoan ditut lehen aukera eman zidaten edabideak. Hasieran ate joka ibili nintzenean eta emailak bidaltzen eta proposamenak bidaltzen, asko eskertu nuelako lehen emaila erantzun zidaten edabide horiek. Gogoan dut berria, lehen aukera emateagatik eta nigan hasieratik izan duen konfidantzagatik, argia, deia, eta EITB talde osoa, bai irratia, bai telebista, nigan sinisteagatik eta ni hainondo zaintzeagatik. Izan ere,
nire inguruan alde batetik bestera dabiltzan kazetari asko ez daukatenik daukaten sortea, eta nik izugarri baloratzen dut hori. Batzuetan momentu zailak pasa ditugulako, eta babes hori sentitzea oso garrantzitsua delako. Nire profesio honetan nik 7 urteko ibilbidea egin dut, eta askotan nire buruari galdetu diot, ondo egiten ari al naiz, nora joaten ari naiz, egiten ari naizenak balioko aldu, eta momentu hortan izan dut pertsona multzo bat, beti nirekin egon dena eta beti aurrera jarraitzeko esan didana. Nire familia da, eta egia da oso momentu batzuetan gaizki pasatu dutela, baina ez didate inoiz esan itzuli etxera, utzi dena eta itzuli etxera. Eta eskuzabaltasun hori niretzat oso garrantzitsua da, eta eskuzabaltasun horrek erakutsi dit nolabait zer den benetako maitasuna. Nik uste dut erakutsi dugula euskal kazetariak gai garela iristeko edabide anglosaxoi guztiak iristen diren toki berdinetara, edabide handiak dauden tokietara, frentera, eta kontatzea gertatzen ari dena gainera euskaraz. Eta hori oso garrantzitsua da. Quiero dedicar este premio también a mi compañero de viaje y de vida, quien nunca aparece enfrente de las cámaras, pero está siempre ahí. Questo premio di tutti due. Uno de mis grandes maestros me dijo una vez, Anne, las personas, los seres humanos, estamos hechos de cicatrices. Somos cicatrices que caminan. Y lo que tenemos que conseguir como periodistas, nuestra labor como periodistas, tiene que ser que con toda la humildad del mundo y sin sensacionalismos, la gente nos hable desde sus cicatrices. Y eso es lo que yo intento hacer cada día. Por eso quiero dedicar este premio a todas las personas que se han abierto en canal, que me han abierto su corazón para contarme sus miedos, sus inseguridades, sus sueños, sus frustraciones, porque hace falta mucha generosidad para compartir estos sentimientos con una persona, y sobre todo a todas las refugiadas y refugiados, víctimas de una Europa cada vez más insolidaria, víctimas del olvido, que me han permitido compartir su vida, un trocito de su vida, de su cotidianidad, y que me han permitido luego contar lo que estaba pasando. Este premio es para ellos. Eskerrik asko, mila esker. Kazetariak aldizkaria, gure elkarlaneko argitalpena, non zeuk irakurri eta idatz dezakezun. Kazetaritzaz eta gure komunitatean egunerokotasuna duten gaiak jarduteko webgunea. Euskal Kazetaritza berri delako minutu oro. Bueno, pues a punto estamos ya de terminar. Miraremos una vez más el reloj y son ya casi las 9:25. Esperamos que hayan disfrutado de esta emotiva velada. Como suele suceder con todos los programas de radio, nos ha faltado algo de tiempo para hacer y decir todo lo que queríamos. Pero queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible esta gala, a todo el equipo técnico de la sala, azafatas, realizadores de vídeo, a los alumnos de doblaje de la Escuela de Cine del País Vasco y a Chemi del Olmo. Un aplauso para ellos también. Y ya solo nos queda despedirnos. En el escenario vamos a hacer una foto de familia, premiados, jurados, y para el resto tenemos un pequeño aperitivo preparado para poder hablar y contar historias que seguro que más de una tenemos. Eskerrik asko. Muchas gracias. Gabón. Agur. Agur. Zorionak. Kazetariak, Euskal Kazetaritzaren gau apartak bertara etorri izateagatik eskerrak eman nahi dizkizu. Eta Euskal gaurkotasunaren inguruan egunero lanean ari diren komunikazioaren profesional guztiak
zoriontzen ditugu. Kazetariak, la gran noche del periodismo vasco, agradece su asistencia a este acto y felicitamos a todos los profesionales de la comunicación que día a día desempeñan su labor informativa en la actualidad vasca. Una nueva edición de este acontecimiento les espera en 2018. Volveremos a vernos. Hasta entonces, felices redacciones.